A esta hora le damos la bienvenida a Rolando Rodríguez, el secretario general de la Procuraduría General de la Nación, a quien le damos la más cordial bienvenida. Señor secretario, muchísimas gracias por venir a compartir estos próximos minutos para conocer un poco más a fondo detalles de esas revelaciones dadas a conocer ayer por las fiscales encargadas de la investigación del caso Odebrecht. Muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Castalia, gracias por la invitación. Yo quiero empezar por esta pregunta, licenciado Rodríguez. Después de dar a conocer los detalles que ustedes compartieron ayer con el país y que vamos a estar un poco también recordando esta mañana, ¿el Ministerio Público tiene la certeza de que se han llegado a todos los beneficiarios de toda esta trama, tomando en cuenta, lo vamos a ir por parte, en estos 3 periodos que ustedes han hecho estas investigaciones? Buenos días, Castalia. Mira, recuerda que de una u otra forma la fiscal Zuleika Moore explicó de una manera muy pausada y con un dominio definitivamente del caso, de su teoría del caso y de los hechos investigados. Y ella inclusive manifestó que todavía existe un 20% de la investigación que considera que todavía no ha culminado, habiéndose avanzado ya en un 80% hasta donde ella se encuentra en el periodo de las investigaciones. Inclusive ella mencionó que inició la investigación desde el periodo del 2009 al 2014, que es donde más se ha encontrado, por decirlo así, la parte más monumental de las investigaciones, de los medios de convicción, así como de la trazabilidad de algunos dineros, sin dejar de lado que también ha estado investigando el periodo de 2006 al 2009. ¿Por qué del 2006 al 2009? Porque la empresa inicia sus operaciones de construcción en Panamá en el año 2006 y ahí es donde se inicia lo que es la caja 2, por decirlo así como se mencionó. Y aún así también ella ha desarrollado y está investigando los periodos del 2014 al 2019, que le falta todavía, porque es en enero, febrero, en el primer trimestre, si no mal recuerdo, ella mencionó que tenía proyectado culminar la investigación y llevarla a los tribunales de justicia. Yo quiero pedirle a nuestro director que por favor compartamos en pantalla esa gráfica, esa primera, donde se especifican los periodos, porque esta investigación hay que entenderla y hilar un poco, licenciado Rodríguez, en esas etapas, para ir poco a poco, porque hay detalles precisos del periodo que comprende la administración de Ricardo Martinelli, pero sí me gustaría conocer más detalles de lo que se ha podido detectar cuando usted lo menciona, cuando Odebrecht llega a Panamá, que justamente culminando ese periodo de administración del expresidente Martín Torrijos, 2006-2009. Allí lo que escuchábamos ayer, licenciado Rodríguez, es que fueron pagadas una coima de 5.5 millones. ¿A quiénes se les pagó esa coima? Es la gran pregunta. Mira, la investigación, como la tiene ya adelantada la fiscal, y ella lo mencionó, ella tiene ya identificado algunos beneficiarios finales. Sin embargo, también tiene algunos intermediarios debidamente identificados. Sin embargo, dentro de las empresas que ella consideró que fueron adjudicados algunos proyectos a través de los cuales se vieron algunos beneficiarios o algunos intermediarios debidamente beneficiados, está el proyecto, el sistema Remigio Rojas, que está en Alange, provincia de Chiriquí, así como también la fase 1 de la cinta costera y el proyecto carretero Maden Colón. ¿Hay identificados empresarios y exfuncionarios? Empresarios, exfuncionarios también, particulares. ¿Por qué eso no se especificó ayer? Porque todavía no se ha llegado a completar en ese sentido la investigación con respecto a ellos.
Haciendo un poquito de memoria de lo que mencionó la fiscal, ella invitó a los medios a que se mantuvieran pendientes porque es lo que próximamente va a venir a desfilar por el edificio Avesa y ahí es donde se pueden ustedes percatar. Recordemos que no podemos revelar la identidad de las personas imputadas o de las personas que están sometidas a investigación en virtud del principio de presunción de inocencia. Se mencionaron algunos nombres de personas que fueron intermediarios y que definitivamente colaboraron eficazmente y acordaron pena, pero ya están debidamente bajo una sentencia condenatoria. Por eso es que ella pudo dar los nombres de estas personas. Corren los tiempos, licenciado Rodríguez. Ayer justamente la licenciada Moore señalaba que en el primer trimestre del 2019 podría terminar esta etapa de investigación y estaríamos pendientes de una audiencia oral. Para esos tiempos, ¿van a tener completados esta etapa de lo que estamos hablando, este periodo del 2006 al 2009? Tengo entendido que sí, esa es la proyección y la programación que se ha hecho la Fiscalía y cronológicamente ellos están trabajando en equipo y esto es lo importante, el trabajo en equipo, cómo se ha estado desarrollando obviamente y esto es importante también, hacer un llamado al órgano judicial para que coopere y colabore con esta investigación en el sentido de los tiempos, los recursos, las incidencias, todo debe en un momento dado ser desarrollado y decidido en tiempo oportuno. Justamente le iba a preguntar, los tiempos en este sentido, o sea, ¿tiene el Ministerio Público el tiempo suficiente para poder culminar? Porque hoy sabemos de las condenas de 5 personas, en el caso de la segunda fase de esta investigación. Señor director, volvemos a poner esa gráfica para que podamos ir hilando. En esa segunda fase que comprende el periodo, es la misma que teníamos, sí. El que incluye todo el periodo investigado de la administración pasada. Ahí están todos los proyectos que han sido investigados. Y está el grueso de los dineros que a través de las investigaciones ustedes han podido ir trazando y ubicando. Ahí está. En todos estos casos adjudicados, ¿hubo pago por estos casos adjudicados? ¿Por estos proyectos Estos fueron los adjudicados? proyectos que fueron escrutados y fueron analizados y se estableció una coima de 96.656.316 con 44 centavos. El Ministerio Público siempre ha mantenido, y bueno, las otras ocasiones que estaba aquí, la primera vez que lo entrevisté, concentramos la entrevista en poder entender los beneficios de esa figura que hoy conocemos como delación premiada o acuerdos de pena. ¿Valió la pena esos acuerdos de pena? Claro que sí. Aunque haga ruido de que esas personas que igual recibieron un beneficio solamente vayan a pagar 4 años de prisión. Hay certeza del castigo con ello. Inclusive hay recuperación de dineros. ¿De qué vale que en su momento una persona cumpla más de 5 o 6 años en cárcel o probablemente 10, pero no devuelve un solo real al erario público? Y esto es lo que precisamente las fiscales y el Ministerio Público ha procurado, que en su momento no solamente haya certeza del castigo, porque son personas que sobre ellas pesan sentencias condenatorias y va a pesar una condena, y adicional a ello que el Estado haya recuperado a la población ese dinero que se les sustrajo de una manera vil. Entonces, obviamente esto es el propósito de la investigación y el propósito que las fiscales se han determinado y han podido establecer como un objetivo primordial. Pero obviamente luego de haber confirmado y corroborado que esa colaboración o los datos de colaboración han sido eficaces. Y en este sentido sí han sido eficaces porque inclusive te puedo comentar que ha habido investigaciones en las que colaboradores han dado información no solamente del caso de Brecht, sino para otros casos de corrupción u casos de blanqueo. Si no fuese por esas delaciones, por esas 5 delaciones de esas 5 personas que ya han recibido condena, no se hubiesen llegado a los beneficiarios finales
que ya Así ustedes tienen identificados. Pero aquí viene lo que yo le llamo... con documentación debidamente sustentada y que son órdenes de pagamiento y son documentos financieros y de la banca que ¿Y provienen cuentas ubicadas? definitivamente, confirmadas y corroboradas. Confirmadas, no es Sí. que eso está No en es solamente investigación. por lo dicho por los testigos o los beneficiarios Ok. o los colaboradores, sino Ahora bien, también confirmado con documentación. aquí viene el sabor agridulce, licenciado. Casi todas las personas, y ayer, por lo que usted señalaba, presunción de inocencia, pero aquí mencionaron exministros, exdirectores, actuales candidatos a la presidencia de la República, señalados, lo que usted acaba de confirmar, no es que el delator solamente, es que se les ha confirmado a través del trazado de los movimientos de cuentas que están involucrados. Y personas bajo fuero penal electoral. ¿Qué pasa con todas esas personas? Todas gozan hoy día de una medida cautelar. Varios de ellos, y obviamente, como lo mencionó la fiscal Zuleika Moore, a través de su exposición, que son en su momento situaciones con las cuales ellas se enfrentan y deben ser respetuosas del derecho electoral en el sentido de que no se puede actuar, hay que suspender inmediatamente la investigación hasta que el Tribunal Electoral levante el fuero de manera formal. Inclusive ha habido peticiones en las que se ha negado en un momento dado levantar el fuero penal electoral, pero sin embargo luego surgen otros medios de convicción con los cuales permite volver a solicitarla. Y esperamos que en esta segunda ocasión se permita el levantamiento para poder ser sometidos a la investigación penal. En muchos de estos casos tienen una medida contraria a la detención que sabemos que el Ministerio Público inmediatamente apeló cuando se les aprobaron. Así es. Dentro de la investigación, inclusive la fiscal Zuleika Moore, ella mencionó algunas medidas donde inclusive se había ordenado detención preventiva y el órgano judicial posteriormente había modificado esas detenciones preventivas con notificaciones de 2 días a la semana, como por ejemplo el exministro de la presidencia del periodo del 2009 al 2012. De gente que se le han demostrado ustedes el manejo de grandes cantidades de dinero. El tener dinero no se convierte en un riesgo que se vayan del país. Claro que sí, así es. Y ustedes no tienen qué certeza, por eso es que las fiscales tienen que las decisiones de los jueces a lo que le está llegando ese caso vaya en contra de la efectividad que ustedes esperan lograr después de todas estas investigaciones que ya llevan 2 años. Pues claro que sí. Mira, hay una situación que esto es lo que nosotros siempre hemos venido sosteniendo. Se trata de investigaciones muy complejas, muy extensas, inclusive donde la fiscal habló de casi 600 tomos. Sí. No es lo mismo el fiscal que prepara y elabora el sumario, elabora la investigación y se compenetra con ella porque él es el arquitecto de la investigación, para que posteriormente sea un juez u otra persona, en este caso, que vaya a valorar lo que hizo el Ministerio Público. Entonces ahí es donde debe existir en un momento dado la compenetración con el caso, la identificación con el detalle y la minucia de los elementos de convicción que componen el caso. Luego de que uno lo lee, uno se da cuenta de que existen los elementos de convicción y debe ser férreo en cuanto al daño que le ha causado al erario público, a la ciudadanía, a la población panameña, porque hubo una danza de millones en este caso, en estos casos y en este específicamente, donde personas que inclusive no tenían absolutamente muchas veces nada y de la noche a la mañana, por decirlo así, son millonarios. Pero hay gente que todavía insiste que esto es una persecución política. Mira, persecución es una persecución material del delito y del delincuente. Y en eso el Ministerio Público obviamente no va a claudicar. ¿Le quieren llamar persecución? Llámenle persecución porque es persecución del delincuente, pero del delincuente ya no común, sino del delincuente que tiene un perfil político o quiere tener un perfil político, porque también ha habido casos en los que personas que nunca habían experimentado ni habían estado en la política se insertan en la política para tener esos beneficios como es el fuero. Así es. Posteriormente también le quieren decir persecución,
díganle persecución, porque ya no es la persona, el hijo de la cocinera, por decirlo así, sino que también ya el ejecutivo, el financista, el delito de cuello blanco, el que le hace mucho daño a la economía del país. En el caso de los dos hijos del exmandatario, que aparecen claramente identificados como uno de los beneficiarios finales, ¿qué procede ahora luego que se ha conocido de su detención por razones migratorias en los Estados Unidos? Bueno, ahí ya el Ministerio Público tuvo conocimiento ya formalizado de que ellos se encuentran detenidos por situaciones de carácter migratorio en los Estados Unidos y está pendiente a una audiencia de migración en los Estados Unidos. El Ministerio Público lo que sí ha dejado de manifiesto y claro es que contra estas personas existen inclusive requerimientos internacionales a través de Interpol con fines de extradición y detenciones preventivas que han sido decretadas formalmente. ¿Pero algún tipo de diligencias que en este momento se haya hecho una vez, a través de Cancillería, una vez se ha conocido de su detención? Sí, obviamente, claro que sí, porque se pidieron en su momento, una vez se giraron las detenciones con fines de extradición porque se tenía conocimiento o información de que ellos se encontraban en Estados Unidos. Ahora, toca esperar pues la audiencia de rigor en Estados Unidos para determinar el estatus de ellos en cuanto a migración se refiere y luego ver el tema en cuanto al requerimiento que ha hecho Panamá con antelación. Bien, hay otra etapa de la investigación que ustedes ayer planteaban y es la que recae en la figura del identificado como lobista del partido panameñista, el doctor Jaime Lazo. ¿Cómo entender el manejo de esta investigación? ¿Ante qué situación estamos? Ayer le preguntaban a la fiscal y finalmente terminaba manifestando que ese caso no se puede investigar. Sí, efectivamente ese caso no se puede investigar por una situación, a pesar, bueno, no es que no se pueda investigar, nosotros lo investigamos. El Ministerio Público desarrolló la investigación, como dijo inclusive la propia fiscal, y se pudo determinar y se pudo establecer el periodo en que se desarrolló los actos o los hechos que a él se le atribuían, y era del 2006 al 2009. En ese caso, específicamente, también se determinaron dentro de la estructura financiera dos sociedades anónimas, una de ellas era Vitec y la otra Poseidón. Y el periodo fue el 2006 al 2009. Dentro del desarrollo de la investigación, lo que la fiscal manifestó fue que se encontró que ya el hecho al cual se le había atribuido a él y a su hija era de que había habido un pronunciamiento por parte de la Procuradora General de la Nación anterior, la licenciada Ana Belfon, donde inclusive había decretado en su momento el cierre de la investigación bajo las reglas del principio de oportunidad el día 27 de junio del 2014. Esto implica que inclusive eran dos casos, dos expedientes debidamente llevados en ese momento, donde inclusive se fijaron los edictos, los cuales la ley establece que se deben fijar por 60 días cada uno, para permitir que cualquier persona o la persona que se considere afectada recurra o se oponga a esos principios de oportunidad. Al no haberlo hecho, el principio de oportunidad, entonces se archiva la causa. Hay un pronunciamiento de Ana Belfon cuando se le buscó reacciones por esto. Ella dijo que nunca archivó el caso. O sea, hay una documentación que constate que en efecto este caso fue archivado. El principio de oportunidad. ¿Qué es el principio de oportunidad? El principio de oportunidad es la decisión que adopta el agente del Ministerio Público, el fiscal en este caso, la Procuraduría General de la Nación, bajo la administración de ella específicamente, la Procuradora Ana Belfon, donde aplica el principio de oportunidad bajo dos presupuestos. Uno, que no existe elemento de convicción o no existe la vinculación o existe la decisión, se establece y se llega a ella en virtud de que no existen elementos que el delito haya sido cometido. Entonces, le da la prerrogativa a la ley
al fiscal para que archive. Pero ¿hay constancia de eso, licenciado? Definitivamente hay 2 resoluciones. Hay 2 resoluciones. Hay 2 resoluciones. ¿Qué delitos se investigaron? Y las decisiones, el tipo perdona, penal y las decisiones son del 27 de junio del 2014, o sea, están debidamente identificadas. Ahí está la respuesta a No es esa especulación. interrogante. El tipo penal que se le investigó fue blanqueo de capitales. No preciso en este momento cuál es el tipo penal, pero la investigación fue por los mismos hechos. Se le investigó por blanqueo de capitales de acuerdo Y se a lo que investigó la dijo. cuenta. De acuerdo, Así pero no es. estábamos frente a un delito de blanqueo de capitales entonces. Es que no recuerdo, no preciso y no me atrevería lo que a... dijo No me atrevería la fiscal a precisar. Zuleika Sí. Moore ayer habló de que se investigó blanqueo de capitales. Y en su momento, o sea, no se logró establecer ese delito en esa investigación, entonces es lo que deberíamos entender. Así es, porque se investigó la cuenta. Entonces, cuando uno investiga la cuenta es porque se está buscando inclusive el blanqueo de capitales o el enriquecimiento ilícito, pero es el hecho lo que se investigó, el mismo hecho. Inclusive hay que guardar las garantías constitucionales porque inclusive a pesar de que ya se investigó, nosotros continuamos con esa investigación y al darnos cuenta de esa situación fue que inclusive a él no se le aplicó medida alguna. Ahora bien, y este se da en el periodo 2006-2009. 2006. Esto para que lo tengamos claro, esto se da cuando se unieron ambas campañas políticas. Ambas campañas, Cambio Democrático y Partido Panameñista. Es en ese periodo. Porque sí genera un poco de confusión si eran donaciones que se estaban buscando de acuerdo a las primeras revelaciones para la campaña esta que tengo llegó al presidente. Tengo entendido que sí, por eso fue 2006-2009. Si no mal recuerdo, estaban en oposición. Carlos Dubois. ¿Qué pasa en ese caso? Que se generaron también algunas interrogantes sobre el caso específico de Carlos Dubois. Mire, cuando la fiscal se le pregunta sobre esa situación, sobre esa persona en especial, ella manifestó de que ella no podía utilizar lo que la periodista, si no mal recuerdo, denominó la confesión pública de esta persona al decir que él había recibido, si no me recuerdo, creo que dineros en el 2008, como un elemento para llamarlo. Pero sin embargo, la fiscal dejó claro de que había sido objeto de investigación. Esto no significa que se le haya descartado en un momento dado de que no se le va a llamar. Ahora, también hay que ver cómo se le llama. Si se le llama a través de una indagatoria, si se le formula algún cargo, de acuerdo a los elementos que tengan en su cuenta y se pueda establecer una trazabilidad. Porque lo importante de esto, Castalia, es que no es solamente lo que las personas digan o los colaboradores digan también. Hay que porque corroborarlo. por ahí he visto algunos que en Twitter han dicho yo no tengo o yo no recibí dinero. Mira, la investigación está tan completa y llena de documentos y de trazabilidad de dinero que la ruta del dinero ha sido seguida. Y se ha visto quiénes son los beneficiarios, a dónde se han pagado y cuando el dinero sale y vuelve y entra a Panamá y posteriormente, y eso tiene un ánimo, eso tiene una forma, un mecanismo financiero que lo propósito es ocultarlo, por eso es que es el blanqueo de capitales. Entonces, luego de ello hay que establecer si la persona tuvo un beneficio y hubieron testaferros o intermediarios que se vieron beneficiados con dinero y esas personas se les ha puesto a devolver. Entonces también en este caso hay que analizar si se le va a llamar como colaborador o se le va a llamar como testigo o se le va a llamar probablemente como beneficiario. Para tener claro, hay que determinar. ese caso, Y esa investigación está en proceso todavía. Y hay que tener mucho cuidado porque definitivamente desde el punto de vista procesal y jurídico no se puede llamar a una persona porque alegremente hace una manifestación a nivel público y lo que él diga en su propia contra, yo como fiscal en un momento dado no lo puedo utilizar para hacerle cargos. Licenciado. Recordemos las garantías constitucionales. Y hay muchas personas, y perdona Castalia, sí, y permíteme culminar con esta idea, que en su momento hacen críticas, cuestionan la investigación probablemente sin conocerla, ni siquiera de viva voz por parte de la fiscal. Yo pude ver ayer una explicación muy magistral, un dominio del tema por parte de la fiscal
que había muchas cosas que inclusive yo como secretario general no comprendía, pero sin embargo hay personas que buscan precisamente y cuestionan al Ministerio Público para que actúen de determinada manera, pero de actuar de esa manera como nos incitan pudiera traer impunidad y pudiera traer también nulidad de los casos. Y eso es lo que el Ministerio Público en esto se está cuidando. Ustedes han culminado una etapa. En palabras más, palabras menos, ayer han dicho al país, este es el trabajo que nosotros hemos realizado. Castalia, no la hemos culminado. Estamos todavía en pleno desarrollo de ella. Y esto fue un compromiso de la Procuradora General de la Nación cuando ella asumió el cargo y fue erradicar la corrupción e investigarla. Yo sé que no es su culpa lo que yo voy a señalarle, pero ustedes ayer han demostrado con pruebas el resultado de 2 años de investigación, de inversión de dinero que no sé cuánto, porque es una pregunta que no le he hecho, ¿cuánto se ha gastado el Ministerio Público para poder tener esto que se tiene hasta este momento? Pero la mayoría de los que están señalados, de los que están confirmados, de los que recibieron dineros y los que delinquieron en este país, están en sus casas, están en las calles y con aspiraciones políticas. O sea, ¿qué le decimos al panameño cuando el Ministerio Público te presenta toda esta estructura que definitivamente va a cambiar un antes y un después en la historia de este país, pero que la mayoría está gozando todavía de su libertad pese a la confirmación que hay por parte del Ministerio Público? Es lo que el Ministerio Público hubiera querido, la aplicación de las detenciones o que se mantuvieran las detenciones preventivas que oportunamente ellos establecieron. Sin embargo, han sido otros los criterios de los tribunales, inclusive en muchas ocasiones en dar fianza por cuantías que ni siquiera establecen la mitad del porcentaje de lo que se le atribuye a cada persona, el beneficio económico de cada persona. Adicional a ello, te puedo decir que en averiguaciones que nosotros estuvimos haciendo preliminarmente, se han podido gastar en esta sola investigación aproximadamente 3 millones, donde inclusive se pidió un crédito extraordinario de 2.4 millones con el propósito de al inicio del 2016 para fortalecer estas fiscalías, donde se designaron inclusive un equipo de personal y también de recursos humanos de aproximadamente 33 nuevos fiscales, 33 posiciones nuevas, así como también los viajes que tenían como propósito de ir a hacer las conversaciones con la empresa, con los ministerios públicos, con los fiscales generales, con la Procuraduría General de Brasil, de Suiza, de Estados Unidos, así como de otros países, para el compartimiento de las informaciones que tenían, que también ese es un aspecto muy importante, porque la investigación no solamente se originó a nivel criollo, se originó inclusive a nivel internacional, y la información que tenían otros países obviamente también nos sirvió, pero la información, y lo más importante, que la información que Panamá recabó producto de esas asistencias internacionales también nos sirve a nosotros para poder en un momento dado fortalecer esta investigación. Y es el producto de un esfuerzo, es el producto de la teoría del caso que tiene la fiscal, el equipo de las fiscales, porque está compuesto por varias fiscales, como pudiste haber dado cuenta, donde definitivamente había un dominio de la teoría del caso. ¿Cuándo y cómo va a concluir esto? Y tomando en cuenta, y no quiero dejarlo por fuera, que del actual periodo de Juan Carlos Varela también se investigan al menos 5 proyectos. Definitivamente que sí, la fiscal lo mencionó y yo creo que eso nosotros estamos, como ella lo dijo, supuestos a terminar la investigación en el primer trimestre del año 2019. Y yo le creo, porque esto definitivamente ha sido producto del esfuerzo, el desvelo e inclusive muchas veces, como siempre lo he dicho, del sacrificio familiar, con una sola convicción: erradicar la corrupción y que tenga un castigo ejemplar. Licenciado, yo tengo una pregunta adicional que no tiene nada que ver con este caso, pero sí en medio de la coyuntura que estamos viviendo, de cara a la responsabilidad que tiene la Corte Suprema de Justicia en el caso del exmandatario Ricardo Martinelli. El magistrado Hernán de León no se ha presentado al Ministerio Público a hacer sus descargos a pesar de las declaraciones de la Procuradora
y que recientemente las reiteró y que hoy día la gran pregunta es si lo que la procuradora dijo y que hoy está en la memoria de los panameños cuando revelaba que el caso se iba a caer dependiendo de lo que había dicho el señor de León, o sea, nos preguntamos si fue cierto, si nos quedamos con las grandes interrogantes de cara a la gran responsabilidad que tiene. ¿Ha ido el señor de León a hacer esos descargos? Hasta donde tengo la información, no ha acudido. No ha acudido. La procuradora fue atacada, fue cuestionada cuando dio estas declaraciones, pero el tiempo le ha dado la razón. El tiempo le ha dado la razón y yo creo que lo que ella inclusive manifestó y vaticinó y dio a conocer a la ciudadanía, porque muy bien perfectamente se pudo quedar callada y no decir absolutamente nada sobre esa visita, pero sin embargo lo dijo al país y el tiempo le está dando la razón. Me voy a quedar con esa reflexión, licenciado Rodríguez. Le agradezco muchísimo estos minutos que ha venido a compartir con nosotros y nuestros televidentes detalles precisos de esta investigación a la espera de la culminación ese tercer trimestre. Todos estamos esperando justamente ese llamamiento a juicio, esa audiencia oral y que termine una vez por todas ese ambiente de impunidad que a veces nosotros sentimos que hay mientras que vemos condenas en Perú, condenas en Colombia, esperando que pase lo mismo acá en Panamá. Nosotros esperamos que haya condenas y obviamente las recuperaciones, que es lo más importante también, pero la certeza del castigo sobre todo. Gracias, licenciado Rodríguez, secretario general de la Procuraduría, esta mañana con nosotros.